Es el día 22 de febrero de 2026. Nos encontramos en la sierra de Tapalpa, Jalisco, un domingo por la mañana, cuando las fuerzas especiales del ejército mexicano ejecutan el operativo más importante en la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico en México. El objetivo, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el narcotraficante más buscado de todo el mundo. El hombre por cuya cabeza Estados Unidos ofrecía $15 millones y el criminal que controlaba operaciones en más de 60 países. También movía toneladas de todas las sustancias que se te puedan pasar por la cabeza hacia los Estados Unidos, que comandaba una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de la última década. Pero para las 2 de la tarde las autoridades federales declararon a Nemesio Oseguera Cervantes muerto. Ahora, ¿qué sucedió realmente en esas últimas 24 horas? Pues hey, what's up, yo soy Jim de Trippy Sauce y todo eso lo descubrirás hoy. Primeramente decirte que Mencho perdió la vida este 22 de febrero de 2026. Así es como el mundo se ha enterado a base del comunicado oficial de la Secretaría de Defensa Nacional confirmando el operativo en Tapalpa con participación de inteligencia estadounidense, añadiendo que durante el enfrentamiento también 4 integrantes del cártel también perdieron la vida y otros 3, incluyendo al Mencho, resultaron heridos de gravedad, pero digamos que no murió en el instante. Aún así, esto ahora lo tocaremos en breve. Claramente los testimonios oficiales en nada se hicieron virales, como de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Casa Blanca, han dejado a todos bastante en shock. Ante esto, el cártel reaccionó con 252 bloqueos confirmados en 20 estados, el incendio de más de 50 sucursales del Banco del Bienestar, las alertas de seguridad fueron emitidas por Estados Unidos, incluyendo también la suspensión de varias actividades escolares en múltiples estados. Incluso la presidenta tuiteó: la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al ejército mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Pero vamos a ir por pasos. Primeramente, ¿quién era Nemesio Oseguera Cervantes? Según información pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro, Nemesio Oseguera Cervantes era señalado como el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, teniendo 59 años al momento de su muerte. Las autoridades estadounidenses lo acusaban de conspirar para distribuir ese polvo blanco que aspiras por la nariz y lo digo de esta manera para adaptar mi contenido a las políticas de YouTube, así como de participar en actos de violencia extrema para consolidar su estructura criminal. En México, la Fiscalía General de la República lo identificaba como el principal dirigente del CJNG, organización con presencia en múltiples estados del país, llegando a ofrecer los Estados Unidos una recompensa de hasta $15 millones por información que ayudara a su captura o condena, la misma cantidad que se ofreció por Joaquín El Chapo Guzmán durante sus años de máxima búsqueda. Bajo la administración del presidente Donald Trump, el CJNG fue designado como organización terrorista extranjera, también denominado FTO. La DEA mantenía a Oseguera Cervantes entre sus objetivos prioritarios y lo incluyó en su lista de fugitivos más buscados de todo el mundo, por lo que el cartel bajo su liderazgo fue identificado por autoridades como uno de los principales distribuidores de sustancias sintéticas en todo el mundo, además de ser una de las organizaciones más violentas. De todas maneras, vamos a pasarnos ahora a lo que confirmó la Sedena, ya que esto tan solo está comenzando, ya que el 22 de febrero de 2026 la Secretaría de Defensa Nacional, también conocido Sedena, emitió un comunicado oficial confirmando los hechos. El comunicado textualmente establece lo siguiente: se hace del conocimiento a la opinión pública que con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, también conocido como FEMDO, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén N. Mencho. Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando 4 integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y 3 heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado
trasladado vía aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Rubén N. Mencho. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación. Además de lo anterior, fueron detenidos a otros 2 integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Lamentablemente, durante esta acción militar, 3 elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a las instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para su atención médica de urgencia. Cabe hacer mención que para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país, por lo que esto es lo que sabemos con certeza del operativo. Saldo oficial: tenemos a 7 integrantes del cartel sin vida, 4 en el lugar y 3 durante el traslado, en donde incluimos a Mencho, 2 integrantes del cartel detenidos, 3 militares heridos y una enorme cantidad de armamento asegurado. De todas maneras, ahora con esto nos pasamos a la estructura y la sucesión. Primeramente tenemos a la familia del Mencho, en donde está Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, hijo del Mencho, capturado en México en enero de 2014 y extraditado a los Estados Unidos en 2020, sentenciado el 7 de marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión, completamente fuera del tablero de sucesión. Después está Jessica Joana Oseguera González, hija del Mencho, identificada por autoridades como pieza clave en la red de lavado de dinero del cartel, arrestada en Washington DC en 2020 y bajo custodia de los Estados Unidos. Después tenemos aliados en custodia, que según la DEA, varios aliados de alto rango del cartel ya están bajo custodia de Estados Unidos cumpliendo largas condenas, entre los que está Abigail González Valencia, cuñado del Mencho y líder del cartel de los Queenies, que era el brazo financiero del CJNG y enfrentaba cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. De todos modos, quiero también que tengas un poco de contexto. Antes de que el Mencho se convirtiera en el criminal más buscado, hubo una traición que cambió todo, y todo comenzó con un apodo despectivo llamado Los Torcidos, ya que CJNG no nació como CJNG, nació como una facción traicionera del cartel de Sinaloa, y para esto tenemos que ir al año de 2002. El cartel del Milenio controlaba Jalisco bajo la protección de Ignacio Nacho Coronel, uno de los jefes más poderosos del cartel de Sinaloa. Pero en octubre de 2009, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, líder del cartel de Milenio, fue capturado, y aquí es donde empieza el drama. Dentro del cartel del Milenio había 2 facciones, una se llamaba La Resistencia, la otra era liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho y Eric Valencia, alias El 85. La Resistencia acusó a el Mencho y su gente de haber entregado a El Lobo a las autoridades, de haberlo traicionado, de ser unos torcidos, y así nació el apodo Los Torcidos, los traidores, los que se voltean. Pero en 2010 todo cambió de nuevo. Nacho Coronel, el protector del cartel del Milenio y enlace con Sinaloa, fue abatido por el ejército mexicano y sin protección estalló la guerra por Jalisco. La Resistencia contra Los Torcidos, 2 facciones del mismo cartel peleando a muerte por el control de la plaza más importante del occidente de México. ¿Y quién ganó? Pues Los Torcidos, pero no se lo ganaron, se transformaron, por lo que entre 2010 y 2011 Los Torcidos se reorganizaron bajo una jerarquía militar estricta, desarrollaron disciplina con una estructura de comanda clara y adoptaron un nuevo nombre, Cartel Jalisco Nueva Generación. El apodo que les pusieron como insulto se convirtió en su identidad. Eran los torcidos, los que traicionaron a Sinaloa y los que se voltearon contra sus jefes, y en menos de una década se convirtieron en el cartel más poderoso de México. Pero había un secreto detrás de su éxito: eran los Queenies. Pero los torcidos no se convirtieron en el CJNG por su cuenta, tuvieron ayuda, y esa ayuda vino de la familia, literalmente, ya que el Mencho se casó con Rosalinda González Valencia. Los hermanos de Rosalinda eran algo especial, eran empresarios, gente con dinero, y formaron un grupo llamado los Queenies, por lo que con esto los Queenies se convirtieron en el brazo financiero del CJNG, lavaban el dinero, manejaban las inversiones y creaban empresas fachadas. Y aquí está lo interesante: mientras el Mencho manejaba la violencia, los Queenies manejaban los billones. Sí, he dicho billones con B. Según reportes de inteligencia, los Queenies lavaron dinero en Europa, Asia y toda América. Crearon redes financieras tan complejas que tomó años a las autoridades descifrarlas. Abigail González Valencia, cuñado del Mencho y líder de los Queenies, era considerado tan importante como el Mencho mismo. Eventualmente fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, pero el daño ya estaba hecho. Con el financiamiento
lanzamiento de los Queenies, el CJNG pudo expandirse a 14 estados en menos de 3 años, de una facción regional a un imperio criminal nacional, todo gracias al matrimonio del Mencho, aunque los Mata Z fue el nombre que los hizo famosos, y si me preguntas por qué, ya mismo te lo voy a explicar, que por si no lo sabes, los Zetas en ese momento era uno de los carteles más temidos de México, exmilitares de élite que se convirtieron en sicarios, conocidos por su brutalidad extrema, pero el CJNG decidió declararles la guerra públicamente, por lo que en septiembre de 2011 2 camiones son abandonados frente a un centro comercial durante la hora pico, que había dentro de esos camiones 35 cuerpos torturados, descuartizados, y sí, eran todos miembros de los Zetas, y con un mensaje que decía: esto les va a pasar a todos los que apoyen a los Zetas, atentamente los Matazetas. Fue una masacre diseñada para la prensa, para las cámaras, para un mensaje al mundo. Había un nuevo jugador en el tablero del narcotráfico mexicano, y efectivamente este mensaje funcionó. De repente todos en México sabían quién era el CJNG, y todos sabían que no le temían a nada. Fíjate que hasta un día derribaron un helicóptero, por lo que nos tenemos que trasladar al 1 de mayo de 2015. Ese día el CJNG hizo algo que ningún cartel había hecho antes: derribar un helicóptero militar en pleno vuelo. Un helicóptero EC-725 Cougar del ejército mexicano volaba sobre la Villa Purificación, Jalisco, durante un operativo de búsqueda. De repente, desde el suelo, miembros de CJNG abrieron fuego con un lanzacohetes. Sí, has escuchado bien, un lanzacohetes, el cual impactó en el helicóptero, y con esto 8 militares y un policía federal perdieron la vida. Fue un ataque directo contra el Estado de México. No fue un enfrentamiento, fue un ataque planeado para derribar una aeronave militar. El mensaje era claro: el CJNG tenía armamento militar, tenía entrenamiento y no tenía miedo de usarlo contra las fuerzas armadas. Ese mismo día el CJNG atacó a 11 bancos en Guadalajara, bloquearon 39 carreteras con vehículos incendiados y atacaron instalaciones de Pemex. Todo coordinado, todo planeado, todo ejecutado simultáneamente. Fue básicamente una demostración de poder que México no había visto antes, y a partir de ese día el gobierno mexicano se dio cuenta de que no era un cartel común. Pero el ataque del helicóptero no fue lo único que pasó en 2015. Semanas antes, en abril, el CJNG ejecutó una de las emboscadas más mortales en la historia moderna de México. 15 policías estatales de Jalisco viajaban en un convoy por un camino rural cerca de Puerto Vallarta. De repente fueron atacados desde múltiples posiciones, y entre disparos de ametralladoras, granadas y lanzacohetes, 15 policías perdieron la vida. Y cuando las autoridades llegaron, encontraron los vehículos policiales completamente destruidos, agujeros de bala por todos los lados y evidencia de granadas. Fue literalmente una masacre militar. Este ataque demostró el nivel de inteligencia del CJNG, y sabían exactamente dónde estarían los policías, cuántos iban y qué armamento llevaban, y ejecutaron la emboscada con precisión militar. Pero la prueba definitiva de que el CJNG, que no le tenía miedo a nadie, llegó el 26 de junio de 2020. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, viajaba en su camioneta blindada por el Paseo de la Reforma a las 6:30 de la mañana. De repente 2 camiones bloquearon su vehículo y comenzó un tiroteo en pleno centro de Ciudad de México. Más de 400 balas, sí, has escuchado bien, 400 balas fueron disparadas. Los atacantes usaron rifles Barrett que, para que te hagas una idea, son capaces de penetrar el blindaje. También, por otro lado, no sé si lo he comentado, pero usaron granadas. El objetivo era claro: asesinar el jefe de seguridad de la capital del país. Aún así, Harfuch sobrevivió, pero quedó gravemente herido, falleciendo tristemente 3 de sus escoltas, y el CJNG rápidamente reivindicó el ataque públicamente. Aún así, en marzo de 2025, activistas descubrieron algo que reveló el verdadero horror de la organización. En un rancho en Jalisco conocido como Rancho Izaguirre, encontraron los restos de cientos de personas, que resulta que Izaguirre era un campo de entrenamiento del CJNG. Ahí entrenaban a sus sicarios, les enseñaban tácticas militares, manejo de armas y estrategia, pero también era algo más oscuro. Era donde el CJNG eliminaba a los reclutas que no pasaban las pruebas, o que intentaban desertar, o también que fallaban en las misiones. Aún así, según testimonios de sobrevivientes, el entrenamiento de este cartel era brutal: régimen militar estricto, castigos físicos, y si intentabas irte, te mataban. Así que con esto ahora nos pasaremos a la comparación con ISIS. Todo esto llevó a que el gobierno de Estados Unidos hiciera una comparación que nadie esperaba: comparar el CJNG con ISIS. En serio, el gobierno estadounidense publicó reportes comparando las tácticas del cartel con el Estado Islámico. Si me preguntas por qué, pues porque el CJNG usaba propaganda de la misma forma que ISIS:
vídeos de ejecuciones publicados en redes sociales, mensajes amenazantes dirigidos a enemigos y demostraciones de poder diseñadas para aterrorizar, que por cierto la mayor parte de plataformas prohíben claramente la publicación de estos vídeos. Aún así en Twitter puedes encontrar una cantidad de vídeos que te van a dejar en shock. De todas maneras, entre 2018 y 2020 el CJNG fue responsable de 298 actos documentados de violencia relacionada con pandillas, más que cualquier otro cartel en ese periodo. Con esto ahora nos pasamos al imperio de las drogas sintéticas, ya que toda esa violencia servía para un propósito: controlar el negocio más lucrativo del narcotráfico moderno: drogas sintéticas, metanfetamina y fentanilo. Y con esto hay que decir que el Mencho fue un genio en esto. Mientras otros carteles seguían enfocados en los polvos blancos y esas hojas mágicas verdes, el Mencho vio el futuro: las sustancias sintéticas. Para el 2018 el CJNG controlaba más de 100 laboratorios de metanfetaminas en México, más del 50% de todos los laboratorios que había en el país de México. Y aquí está el truco: el Mencho descentralizó la producción. No tenía laboratorios gigantes que podían ser descubiertos, tenía cientos de laboratorios pequeños operados por células locales. Cada célula local podría producir meta y vendérsela de regreso al cartel. Esto permitió al CJNG dominar la producción sin tener que controlar cada laboratorio directamente. Y funcionó. Entre 2016 y 2021 las confiscaciones de meta en la frontera de México a California aumentaron el 300%. La pureza de la meta mexicana pasó de 38% en 2007 a 93% en 2012, por lo que perfectamente podríamos decir que con esto perfeccionaron la producción. Parece literalmente un episodio de Breaking Bad, pero el verdadero dinero estaba en el fentanilo. Un kilo de fentanilo cuesta entre $3.000 y $4.000 producir, pero puede ser estirado en 16 a 24 kilos de producto final, con un valor en la calle de más de $1.3 millones. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y una dosis del tamaño de 2 granos de sal pueden matar a una persona, y el cartel lo producía en masa. Lo presionaban en pastillas falsas que parecían Percocets o Xanax y lo mezclaban con otras drogas para crear adicción, y con esto se calculaban estimaciones de miles de millones de dólares al año solo con fentanilo. Con esto nos pasamos a los reportes oficiales del Gabinete de Seguridad de México, en donde se registraron 252 bloqueos carreteros distribuidos en 20 estados de la República. Los mayores incidentes se registraron en Jalisco, con al menos 65 cortes en carreteras federales y estatales confirmados. Luego en Guanajuato, la secretaria de Seguridad y Paz confirmó que el cartel realizó ataques en 23 de los 46 municipios. Reportaron más de 60 incendios, aunque al corte de las 2 de la tarde todo se encontraba bajo control. También numerosos vídeos se viralizaron que mostraron el quemado de autobuses, camiones del transporte público y vehículos privados en múltiples ocasiones. De todas maneras, aquí entra la siguiente pregunta: ¿qué es lo que sigue? Históricamente, cuando cae el líder de un cartel hay dos escenarios posibles: la organización se mantiene unida bajo un nuevo liderazgo, o la organización se fragmenta y la violencia aumenta. También tenemos que entender que es una organización masiva y no va a desaparecer solo porque su líder haya perdido la vida. De todas maneras, estoy cubriendo también este vídeo justo al rato de que ha salido toda esta información, así que si queréis que actualice este caso constantemente, hacérmelo saber en los comentarios.